Qué importante es comunicar, ¿verdad? Pues bienvenidos al podcast de la Conrevolución, un espacio donde vamos a compartir nuestras experiencias y de esa forma a aprender todos juntos. ¡Empecemos! Bienvenidos a un nuevo episodio de la Conrevolución. Y uno de los mensajes que nos dio en el episodio anterior Rafa Talero era que debíamos ser auténticos y transparentes. Pero claro, es que eso es básico en la comunicación. Y para ello, pues respecto a ese momento de ser auténticos, pues hoy vamos a hablar con Laura Gabriel. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alberto, ¿qué tal? Pues me gusta mucho este tema que vamos a tratar hoy. Me hace mucha ilusión porque es clave y es algo que yo aprecio muchísimo. Así que me des esta oportunidad de hablarlo juntos me encanta. Hay personas que dicen, yo no comunico porque no tengo nada que comunicar. O es que yo no sé, es que voy a hacer el ridículo. Es que se ponen directamente muchas barreras ellos mismos. Uh-huh. Y sinceramente, todos tenemos algo que comunicar. Todos tenemos sentimientos, todos tenemos ideas, todos tenemos sensaciones, ¿no? ¿Y cómo no vamos a comunicar eso? Entonces, yo creo que por ahí, Laura, tú nos puedes ayudar mucho a entender cómo cargarnos esas barreras. Pues mira, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en la mente es que para comunicar, y ya no hablo de una persona que se dedique a ser un comunicador o que quiera ser un orador, como hablábamos el otro día, ¿no? Transformacional, o yo quiero dar discursos inspiradores y motivadores, ¿no? No hace falta, simplemente para tú saber que en tu comunicación del día a día estás influyendo a las personas que te rodean, a la gente que trabaja contigo, a tu familia, a tus amigos. Hay una cosa que lo has dicho al principio y me parece clave, que es la autenticidad, ¿no? Tienes que ser muy auténtico. Y para poder ser muy auténtico, la cosa que tienes que trabajar más es el derribar la barrera del miedo. ¿Y Ujú. por qué digo miedo? Porque muchas veces nos da miedo ser nosotros mismos. ¿Y cuál es el miedo asociado a ser nosotros mismos? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Y qué van Sí, a decir de mí? Y si digo esto, ¿qué van a opinar? ¿Van a pensar qué? ¿Van a decir qué? Y eso hace que muchas veces nos callemos, no demos nuestra opinión, no expresemos lo que sentimos. Y eso tiene, para mí, dos cosas negativas. La primera es que cuando te guardas las cosas dentro, te acaban haciendo daño. Las cosas que tú no puedes expresar o que no sientes que puedas sacar fuera, se quedan dentro y te pueden acabar haciendo una herida, ¿no? Y por otro lado es que estás alejando a la gente de ti, porque la claro. gente inconscientemente está percibiendo que tú no estás contando lo que quieres contar o que no estás diciendo lo que quieres decir. Hay gente que tú ya la ves en una conversación que le parece incómoda o un tema que no le gusta. Hay gente que opta por sentarse a escuchar y no decir nada. Es una opción válida. Insisto, yo no estoy juzgando que haya personas que decidan conscientemente, esto no voy a hablar de este tema, ¿no? Ujú. Sí que quiero apelar a esas personas que lo hacen, no porque lo escojan como opción, sino porque creen que no tienen otro remedio, ¿no? O sea, si tú escoges que no quieres hablar de ese tema porque te desgasta, porque te incomoda o porque no te gusta, podríamos tener un tema para hablar otro día. Yo hablo más de esas personas que les gustaría expresarse y les da miedo y no lo hacen, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar para poder encontrar qué es lo que nos está limitando? Lo primero que te diría, Alberto, es conócete a ti mismo. Es decir, párate un Ujú. momento, cuando veas que vas a decir algo y no lo estás diciendo, párate un momento y piensa. Observa tus pensamientos. ¿Qué estoy pensando ahora mismo? Pues estoy pensando que lo que voy a decir es ridículo. Estoy pensando que lo que voy a decir no aporta. Estoy pensando que lo que voy a decir le va a sentar mal a quien tengo delante, ¿no? Vale, una vez analizado este pensamiento, quiero que lo segundo que hagas es decir, ¿realmente esto es así o es una creencia mía? Y una Cuestiónalo. vez, cuestiónalo. Simplemente obsérvalo, cuestiónalo, no lo juzgues. Simplemente pregúntate. Y la siguiente pregunta que quiero que te hagas es, ¿esta creencia es mía? ¿Es realmente mía o es una creencia que
es de mi padre, de mi madre, de mi compañero de trabajo, de otra persona, que yo adopté esta creencia hace 15, 20, 30 años, porque en ese momento era válida, pero lo sigue siendo. Alberto, lo que quiero decir con todo esto es que es muy importante que cada vez que te venga un pensamiento, en vez de hacer lo que has estado haciendo siempre, que es pensamiento que me viene, me lo quedo, a Y no partir lo de ahora cuestiones. es pensamiento que me viene, lo observo y decido si me lo quedo o lo rechazo. Muy bien. Y es Que esto algo que parece todos, sencillo, pero luego no lo es, ¿eh? O no, sea, hay que entrenarlo como todo, esto es cuestión de entrenamiento. total. Porque estamos muy acostumbrados a que eh, te viene un pensamiento y te lo quedas, porque lo has hecho siempre así, nunca Es has... la rutina. Claro, es como no observas ese pensamiento y dices, oye, este pensamiento no me sirve, lo quito. No, te lo quedas. Entonces, ya haciendo ese ejercicio de conciencia, estás ganando muchísimo, Ujú. ¿vale? Bueno, y una vez que digo, vale, pues me lo quedo, ¿qué tengo que Venga, hacer? Porque quizás me sigo lo teniendo quedo. alguna barrera. Vale, entonces, lo siguiente importante es, te lo quedes o no te lo quedes, es actuar en consecuencia. Es decir, si tú realmente crees que lo que te acabas de quedar es válido para ti, tienes que ser consecuente con eso. Porque hay Mm. veces que nos quedamos un pensamiento o creemos una cosa, pero actuamos de otra manera. Entonces, para tener una comunicación honesta, sincera y que a la persona que te la está recibiendo le parezca Auténtica. válida, auténtica, ¿no? Y que realmente estás siendo de tu ser, lo que piensas, lo que dices y lo que haces tiene que ser coherente. Eso también parece muy fácil, Pero pero no no lo es, es. pero no lo es, porque a veces pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra, Ya ves. ¿sabes? A veces que nos complicamos nosotros la vida. Es mucho más sencillo ser transparente y ser auténtico y lo que piensas lo haces y sobre todo atente también a las consecuencias porque es lo que tú decides. Eso, entonces aquí es donde viene mi llamada a sé el protagonista de tu vida. Sé la protagonista de tu vida. Abandona ya el soy una víctima que me pasan cosas. Qué bueno, eso es un mensaje que también yo digo mucho. No Claro, te quejes desde el sofá, ¿no? exacto, Las cosas no exacto, te pasan a ti porque está el mundo en contra tuya. Simplemente exacto. reacciona y ponte las pilas. Y sobre todo que es que hay algo que me encantaría que nos explicaran en el colegio, que nos explicaran a todos, ¿no? Y es que tú creas tu realidad. Y esto hay mucha gente que se enfada conmigo, Alberto, cuando se lo digo, ¿no? Porque con los pensamientos que tú escoges, tú estás atrayendo un tipo de realidad u otra. Sí. Entonces, hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo? Porque yo no puedo ser responsable de todo, pues vaya, pues esto no puede ser porque hay cosas que yo no puedo controlar. Y entonces eso es una actitud como muy de víctima y muy de espectadora de la vida. No, hay que... Eso es un poco como el secreto, ¿no, Laura? El secreto no Es que decía viene esto. justo de ahí, sí, Alberto, viene de ahí. El secreto al final habla de la ley de la atracción y la ley de la atracción es una ley universal y como ley universal se cumple, te guste a ti o no te guste. Entonces, la gracia de esta ley es que no entiende el no. Entonces, No. hay personas que Y dicen, digo yo justo, ¿no? Pero es verdad. O sea, al final, a través de lo que piensas, "Mm, se consiguen las acciones, ¿no? Se consigue crear esa realidad. claro, pero cuando alguien piensa, no quiero estar enfermo, no quiero estar enfermo, no quiero estar enfermo, en realidad tu energía se está centrando en la enfermedad. Mm. Y entonces el universo, como no entiende el no, te va a dar enfermedad porque es en lo que tú estás poniendo tu pensamiento. En cambio, la gente dice, pero si es lo mismo. No, no lo es. Si tú en cambio estás pensando, estoy sana, estoy sana, estoy sana, estoy sana, estás pensando en que estás sana y el universo te está dando más de eso, ¿no? Ya sé que suena todo un poco raro y tal, pero es cuestión de energía, esto es cuestión de física cuántica, no es cuestión tampoco de otra cosa, ¿no? Y es eso, mucha gente se enfada conmigo cuando lo digo y entiendo que hay alguien que lo escuche y diga,
¿Qué está diciendo? No lo quiero Bueno, escuchar pero más. la comunicación no dejan de ser ondas, ¿vale? Y al Exacto. final en las ondas está la energía, entonces tiene que ver mucho lo que estás diciendo. Que haya gente que no lo entienda o que no lo quiera comprender o que no lo acepte, también forma parte de la diversidad, Y es válido entonces y es hay que lícito y no lo aceptarlo. juzgo. Exacto, exacto. Simplemente yo como lo que quiero transmitir es que si tú quieres ser honesto y tener una comunicación honesta y recibir esa honestidad de vuelta, tienes que predicar con el ejemplo. O sea, tú vas a recibir lo que des. Si tú estás siendo honesto y transparente, vas a recibir una comunicación honesta y transparente, ¿no? Y desde ahí es desde donde tú vas a poder como brillar. Y a veces que no nos damos ese permiso, ¿no? Por hacer un resumen, lo Hmm. primero, hemos visto, nos hemos parado, nos hemos enfrentado a nuestras ideas, las hemos cuestionado Hmm. y en función de la decisión hemos tomado acción y además, vaya como vaya, porque es nuestra decisión, porque somos nosotros, entonces esos protagonistas de nuestra propia vida. Uh-huh. Una vez que ya empezamos a ser protagonistas, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso, una vez tú ya eres protagonista, es decidir con qué quieres ir hacia adelante. Es decir, qué tipo de vida me quiero construir o qué tipo de comunicación quiero tener, con qué tipo de personas me quiero relacionar, ¿no? Y aquí también puedes escoger qué cosas vas a permitir y qué cosas no. Y hablamos ya de límites, ¿no? Que Oye, yo muchas no veces voy a, pensamos que poner límites es malo, pero puede ser positivo también. claro, poner límites no solo es positivo, si es que es necesario. Porque tú también hay veces que estás permitiendo cosas por no poner un límite. Entonces eso te hace daño. Entonces también hace pues, que te puedas encerrar más en ti y que tengas una comunicación más opaca, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de poner un límite y decir, mira, hasta aquí sí y hasta aquí no, la persona que está hablando contigo sabe perfectamente cuáles son las reglas del juego y a qué estás dispuesto tú y a qué no lo estás dispuesto. Y eso es lo más sano y lo más honesto que hay. Poner un límite es la honestidad en estado puro. Qué bien. La verdad Más que nada que porque estás comunicándole al de delante con qué cosas vas a estar cómoda y con qué cosas no. es muy difícil decir no muchas veces, Sí, pero nos cuesta si lo mucho. dices de una forma, de nuevo, auténtica y con seguridad y Mm, explicando el por qué, no, no es un no por no, claro, explicando el por qué no es así o no estás de acuerdo con esa circunstancia, pues volvemos a lo mismo. Siempre que sea de una forma dialogante y no de una forma agresiva, mm. el interlocutor lo debe entender, ¿no? Y te sorprendería, porque cuando lo empiezas a poner en práctica y empiezas a poner límites en tu comunicación y empiezas a comunicar esos límites, te sorprendes de lo bien que lo reciben los demás. Para mí era algo que me costaba mucho hacer, ¿no? En mi caso personal. Y me costaba mucho como siempre pensaba que los demás se iban a tomar mal que yo pusiera un límite. Y me estoy Claro, sorprendida es lo que de lo nos... bien que funciona. Claro, pero es que es lo que hemos aprendido, ¿no? Volvemos a lo mismo, justo al principio del todo. Tenemos una creencia Ujú. limitante Sí, respecto a correcto. poner límites, Sí, ¿no? Entonces, ya de por sí pensamos que por poner un límite, pues van a pensar algo malo de nosotros y eso nos sí, frena. exacto. Y luego hay una última cosa que me gustaría mucho poner en la mesa y es que es muy importante que tú te respetes a ti mismo. Y la manera de respetarte a ti mismo es con esta asertividad, ¿no? Otro día, si quieres, podemos hablar de asertividad y de cómo dar un mensaje de Sí, forma eso. asertiva, ¿no? Y los mensajes complicados o cómo dar un feedback o pedirlo. Pero es muy importante que tú cuides como tu energía y como que tú mismo te valides a ti mismo, ¿no? Lo hablamos siempre. Primero tienes que ser tú que te hables bien, que aceptes tus mensajes, porque si tú los aceptas es muy fácil que luego los puedas comunicar fuera. Si tú no te estás creyendo tu propio discurso, es imposible que los de delante tuyo se lo crean, ¿no?
Qué Entonces, bueno. No te date insultes ese... también, ¿no? No, Que lo claro, típico de háblate qué tonto bien. soy, Sí, nadie me va a escuchar, no tengo eso, personalidad. Eso sí, olvídate. Eso se acabó. exacto. Primero te Eso, quieres a ti mismo. exacto. A partir de quererte mucho a ti mismo, pues los demás solo te van a querer si tú te quieres. Y Claro. eso parece como una paradoja, ¿no? Tengo que hacer muchas cosas para los demás, para que me quieran y tal, ¿no? Entonces, al final solo te van a querer si tú te quieres a ti mismo. Wow, pues Laura, me ha encantado. La verdad que nos has dado buenísimos, buenísimos consejos. Creo que además ha sido un podcast muy íntimo, por llamarlo de Sí, alguna forma. Me ha gustado sí, la verdad muchísimo. que sí, sí. Y, y te reto, porque nos retamos mutuamente continuamente, a que hablemos de esa asertividad en el próximo podcast. Desde ese lado que tenemos tú y yo para hablar de la comunicación desde un punto más interpersonal, desde la persona, desde el interior y desde las emociones y de la energía, que justo también estabas diciendo. Ujú. Así que Te, nada más. te cojo el reto y para la próxima, Alberto. Y también hablaremos de esto seguramente en algún directo, en algún Clubhouse o Twitter Spaces. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Laura. Y a A ti. todos los demás que nos estáis escuchando, recordar que este ya es el sexto capítulo. Es el sexto capítulo. Y que, oye, que si os está gustando, que os suscribáis, que tenemos una web de la Conrevolución de este podcast en el que podéis suscribiros y en el cualquier momento que salga un nuevo episodio, lo recibiréis también por email. Así que ahí os esperamos. Muchas gracias, Alberto, y gracias a todos por seguirnos y escucharnos. Gracias, Laura.